Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Pido Olivo para que nos ayude a dar una visión de lo que está sucediendo en la arena política. David, deseo que se encuentren bien todos en casa, al igual que tú. Muy buenos días. Hola, querido Jaime, muy buenos días. Hoy hablaremos de la reactivación económica y crisis sanitaria en nuestro país. El gobierno federal busca finalizar la cuarentena a través del semáforo de riesgo COVID-19 y los municipios de La Esperanza. Sin embargo, hay que analizar bien cuáles son estos datos, pues de los 324 municipios que se enlistaron para reanudar actividades, 179 dejaron de cumplir con las condiciones, es decir, poco más del 55% se infectó desde el 18 de mayo, fecha en que se presentaron como municipios de La Esperanza. Información de la Secretaría de Salud señala que 142 localidades dejaron de pertenecer a este grupo, ya que colindan con comunidades donde se reportaron contagios, mientras que otros 37 municipios salieron del proyecto al reportar contagios directos en sus comunidades, como Tezonopa, Veracruz, Chapulco, Puebla y Banamichi, Sonora. Además, desde que se inició la pandemia en México, el número de contagios a nivel nacional se incrementó más del 11%, mientras que en el mundo creció 6%. Y desafortunadamente, los decesos se incrementaron al pasar de 857 a más de 13.170 casos, como lo has venido señalando en tu programa. Por otro lado, el semáforo de riesgo del COVID-19 arrancó la semana 28 de mayo con todas las entidades, salvo Zacatecas, se encontraban en color naranja. Hoy el semáforo, el rojo representa el riesgo máximo, mientras que el naranja significa el alto riesgo con labores no esenciales reducidas, actividades públicas reducidas y máximo cuidado de las personas vulnerables. Y en este escenario se reanudaron las giras presidenciales, una medida desafortunada que realmente confunde a la ciudadanía, como se ha venido mencionando en algunos estados, pues pone en riesgo y confunde a los mexicanos. Desafortunadamente, muchos ciudadanos en el país, al ver que el Ejecutivo reanuda ciertas actividades, pone en riesgo a los mexicanos e incentiva que la mayor población busque reanudar sus actividades cotidianas y genere confusión en los estados de la República y en la sociedad en general. Ahora, estimado Jaime, queridos amigos que nos ven y nos escuchan, es cierto y sumamente importante que hay que ir abriendo poco a poco la economía y dándole prioridad a los sectores fundamentales como la automotriz, la construcción y minería. Pero no debemos olvidar que México superó la barrera de los 110,000 contagios esta semana y el índice de defunciones supera los 13,170, datos alarmantes, y más cuando el subsecretario Hugo López-Gatell indicó que los fallecidos en nuestro país podrían llegar hasta los 30,000 muertos, lo cual esta cifra tristemente será superada. Lamentablemente, López-Gatell, y algo hay que señalarlo, haya sido propuesto por la administración actual para ocupar una vacante en el grupo de expertos ante la Organización Mundial de la Salud, cuando no ha sabido responder a los retos de la pandemia. Es importante mencionarlo. López-Gatell no fue solicitado por la Organización Mundial de la Salud por sus acciones eficaces y contundentes, como presumen algunos legisladores de Morena. Fue propuesto por la actual administración federal. ¿Por qué es importante esto? Y es importante que las personas que nos ven y escuchan, la Organización Mundial de la Salud convoca regularmente a la presentación de candidaturas para ocupar vacantes en el grupo de expertos, y la actual administración lo postuló. Este nombramiento le ha quedado grande y ha dejado mucho que desear. Deja mal parar el prestigio de la medicina en nuestro país ante el mundo, cuando ha habido grandes médicos de talla y prestigio internacional que ha puesto por encima de situaciones políticas el perfil de la medicina de México ante la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué digo esto? Pues entre los miembros de la OCDE, México es el país que realiza menos pruebas al aplicar 0.6% de pruebas por cada 1,000 habitantes, mucho menos que países como Bolivia, Cuba, Panamá y Colombia. El nivel per cápita de pruebas realizadas en nuestro país ha dejado en vergüenza a la actual administración por desafortunadas decisiones y acciones. Y es importante señalar que el sector salud ha sido rebasado y tristemente pone en riesgo
porque el personal que labora en el sector salud ha presentado un incremento de contagios del COVID-19 de hasta un 341% en tan solo 14 días. Es decir, se pasó de 1.934 casos en personal médico el 25 de marzo a 8.594 el 11 de mayo, un incremento del 25% hasta la fecha. Es un momento importante equilibrar la reactivación del sector económico y los cuidados de la pandemia. Actualmente existe una posibilidad de que se pueda legislar a partir del próximo 15 de este mes para atender la preocupación de estos temas. Y es importante, y se ha venido señalando, tomar con responsabilidad el desarrollo social e impulsar el ingreso básico universal, o como quieran llamarle, porque las cifras señaladas por el INEGI esta semana ascienden a cerca de 12 millones de desempleados en abril por la pandemia. Hay otros datos que dicen 2 millones y otros cerca de 1 millón. Estos deben ser atendidos para evitar una mayor afectación a las familias mexicanas. Finalmente, y hay que volver a mencionarlo, hay más de 110,000 casos confirmados, 48,828 sospechosos, 19,000 contagios activos y más de 13,000 defunciones. Frente a la pandemia, es una realidad que nuestro país no ha llegado al pico máximo de contagios. Así lo señalan las mediciones diarias y acciones de algunos gobernadores en el país. Es importante, como lo hemos demostrado en otras ocasiones, la sociedad mexicana y los no mexicanos nos apoyemos frente a esta crisis. Debemos continuar en nuestras casas, los que podamos seguir en ellas. La pandemia en nuestro país no ha bajado y los contagios tampoco. Y lamentablemente sabemos que hay muertes. Y el gran reto que también viene esta semana, querido Jaime, es la postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por los actos de violencia que sucedieron en la Ciudad de México y en Jalisco. Hasta aquí mi comentario, querido Jaime, y a queridos amigos que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias, David. Pues seguiremos al tanto de lo que ocurra en la arena política. Buen día, hay que seguirnos cuidando y hay que seguir al tanto. Que estés muy bien, buenos días. Muchas gracias, buen día. Vamos ahora contigo, Brenda Morales, los trascendidos de la prensa.